En el año 2019 se conoció la decisión que obligó al Estado colombiano a devolver alrededor de 19 millones de dólares a la empresa Glencore, un pleito que tiene mucha historia y que aquí en esta breve presentación lo vamos a explicar. Para iniciar, haremos un recuento breve de los hechos que dieron apertura a un capítulo trascendental en la compleja relación entre el Estado colombiano y la multinacional Glencore. Entonces, debemos señalar que Colombia es uno de los productores de carbón más grandes del mundo. Como su segunda exportación más grande, el carbón es una de las principales fuentes de ingresos y empleos del país. A finales de los 70, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia otorgó a Carbones de Colombia S.A., empresa del Estado, derechos mineros sobre una gran área que comprendía una mina de Tajo abierto de más de 6.600 hectáreas, conocida como Calenturitas. En 1988, Colombia adoptó el decreto 2655 mediante el cual promulgó el Código de Minas en virtud de lo señalado en el artículo 3 de dicho código y de conformidad con la Constitución política, todos los recursos naturales no renovables pertenecen a la nación colombiana. Por dicha razón, Colombia, a través de Carbocol, decidió explotar y explorar los recursos del área de Calenturitas mediante un contrato con una empresa privada, Prodeco, empresa de propiedad de Glencore. El 21 de febrero de 1989, Prodeco y Carbocol suscribieron un contrato para la explotación, exploración, construcción de un proyecto carbonífero en la mina Calenturitas. A cambio del otorgamiento de derechos de producción y comercialización, Prodeco debía pagar una contraprestación definida a Carbocol. El 28 de enero del 2010, después de un largo proceso de negociación y la suscripción de diversas OTROSIs al contrato principal, las partes celebraron el OTROSI número 8, mediante el cual se ajusta el cálculo para liquidar las regalías y compensación de ingresos brutos. Este ajuste generó una disminución en el monto de las regalías y contraprestaciones económicas que correspondían al Estado. Sin embargo, meses después de la suscripción del otro sí número 8, dicha enmienda causó un daño patrimonial al reducir los ingresos a percibir por concepto de regalías. Se desató un escándalo por supuestas prácticas corruptas en Ingiominas, razón por la cual la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal y mediante auto del 21 de agosto del 2015 impuso una sanción de multa por 19.1 millones de dólares de manera solidaria a Prodeco, al Ministerio de Minas y Energía y a algunos directivos de Ingiominas. Como consecuencia de la sanción impuesta por la Contraloría General de la República, Glencore decidió demandar al Estado colombiano ante la CIADI, invocando la violación del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Colombia y Suiza, afirmando que los actos llevados a cabo por Colombia ocasionaron un incumplimiento de sus derechos como inversionista del exterior, alegando que las actuaciones del Estado colombiano han subvertido sus derechos, han generado incertidumbre jurídica y han dado lugar a un trato discriminatorio. Ahora bien, las pretensiones de la demandante, en este caso Glencore y Prodeco, tienen sustento en el convenio suscrito entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Particularmente señalan que el Estado colombiano vulneró los artículos cuarto, párrafo primero y cuarto, párrafo segundo, junto al artículo décimo, párrafo segundo del Tratado Colombo-Suizo, en el cual se señalan los estándares de protección a las inversiones de trato justo equitativo, trato nacional y nación más favorecida. Particularmente los argumentos que basan estas premisas son cuatro. El primero, expectativas legítimas. Los demandantes indicaron que las renegociaciones del OTROSI número 8 del 21 de diciembre de 2007 se habrían realizado con el consentimiento y supervisión de las entidades colombianas competentes. Las decisiones adoptadas posteriormente por la Contraloría y la Agencia Nacional de Minoría frustraron tales expectativas legítimas, ya que Prodeco había depositado su confianza en la estabilidad de las condiciones del contrato para asimismo realizar las posteriores inversiones multimillonarias. Segundo, negación del derecho al debido proceso a Prodeco. La Contraloría en este caso había obrado de manera arbitraria, en tanto que no habría otorgado garantías suficientes en el proceso de responsabilidad fiscal. Prodeco señala que no había tenido acceso a la totalidad de la documentación utilizada en su contra y tampoco había observado lo preceptuado respecto a los principios de imparcialidad proporcional que deben tener en sus actuaciones estos entes de control. Tercero, trato injusto. Los demandantes adujeron que habían recibido un trato injusto en cuanto se compara con otros inversionistas del sector minero, lo cual implica una violación al principio del trato justo y equitativo que guarda relación con el Tratado de bilateral de Inversión. Y cuarto, medidas expropiatorias, en las cuales las condenas fiscales y de nulidad contractual habrían supuesto para Glencore y Prodeco una suerte de expropiación indirecta de su inversión en la medida que habían comprometido seriamente el valor y viabilidad del proyecto. Por otro lado, la parte demandada, en este caso la República de Colombia, fundamentó sus pretensiones en cuatro puntos principales. El primero, la defensa del interés público. Alegó que, con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional, las medidas adoptadas eran justificadas con el objetivo de proteger el patrimonio público y así garantizar la legalidad de las concesiones mineras que dieron lugar a la explotación. Ciertamente, la Contraloría dio cuenta que se había presentado un conjunto de irregularidades en el proceso de negociación del otro sí número 8, ya que fue esta entidad la que dio lugar al restablecimiento de pleitos fiscales y legales. El segundo, legalidad y transparencia.
El Estado colombiano argumentó que las decisiones adoptadas por sus entidades se habían fundamentado en facultades legales y que en ningún caso habían vulnerado el marco del Tratado Bilateral de Inversión, sino que se habían encaminado a restaurar un equilibrio contractualmente justo. Tercero, rechazo a las afirmaciones de trato discriminatorio. Colombia contrapuso diferentes pruebas sobre las condiciones que se habían aplicado a Prodeco, mostrando que éstas eran coherentes y similares con el trato dado a demás inversionistas que se encontraban en una situación idéntica o similar. Y por último, se advirtió una posible corrupción sobre la renegociación del otro sí número 8 sin que pues, se presentara una prueba concluyente en este sentido. Después de escuchar lo expuesto por mis compañeros sobre los hechos y los argumentos relevantes en el lado del caso de Glencore y Prodeco versus República de Colombia, vamos a abordar ahora el fallo del tribunal frente al caso. Primero, el tribunal reconoce que tiene competencia para conocer el caso y adicional a esto rechaza las excepciones solicitadas por Colombia. La primera es la excepción de corrupción, ya que no se presentó prueba suficiente que demostrara que el otro sí número 8 fue obtenido de forma ilegal. También rechazó la solicitud realizada por la cláusula de elección de vía. El tribunal concluyó que las acciones judiciales locales y el arbitraje internacional abordan cuestiones diferentes y no excluyentes. El tribunal se basó en un análisis de la violación del trato justo y equitativo. El tribunal concluyó que Colombia violó el trato justo y equitativo entre Colombia y Suiza basándose en 3 puntos importantes. El primer punto importante es la ruptura de las expectativas legítimas del inversionista. Esto debido a que Glencore tenía razones para confiar en la estabilidad del otro sí número 8, debido a que este ya había sido aprobado por Geominas en su momento. Y también, anterior a esto, precediéndole a este, en el año 2009, ya se había realizado un acuerdo de compromiso para realizar dichas modificaciones. En un segundo punto, el tribunal habla sobre la arbitrariedad. Indica que las decisiones tomadas por la Contraloría no se fundamentaron en pruebas claras y actuaron de manera discrecional. También habla sobre la falta de proporcionalidad. Esto debido a que la multa o la sanción fiscal interpuesta a Glencore por $25 millones fue desproporcional en tanto a la relación del supuesto daño fiscal causado a Colombia. Hablamos ahora entonces sobre otras disposiciones como la declaración de los documentos inadmisibles obtenidos por la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, y también pues, el tribunal falló y ordenó a Colombia pagar $19 millones más intereses por los daños causados a Glencore. Este sería, digamos, el fallo que tomó el tribunal frente al caso, frente al laudo de Glencore y Prodeco versus República de Colombia. En este punto hablaremos acerca de la relevancia de este laudo para la actuación de la administración y para los próximos casos que puede enfrentar Colombia. Iniciaremos diciendo que los acuerdos internacionales de inversión otorgan una serie de garantías y derechos a las inversiones extranjeras establecidas en los estados receptores, por lo que Colombia debe prestar atención a los términos con los que se pactan los mismos para no menoscabar la soberanía nacional. Es aquí donde entra a jugar un papel súper importante los principios de legalidad, transparencia, eficacia y buena fe de la administración en sus actuaciones contractuales, como también es relevante que la entidad pública ejerza un control y fiscalización de los contratos suscritos, ya que el incumplimiento de esos acuerdos puede terminar en una disputa, lo que suma una carga económica y jurídica importante al Estado colombiano. Es fundamental comprender los estándares para la protección de la inversión extranjera. Para el caso en concreto, la disputa surgió por la violación del estándar mínimo de contrato justo y equitativo, el cual se transgrede cuando hay una denegación de justicia en el Estado receptor a través de acciones u omisiones por cualquier rama del gobierno, causando un daño al inversionista o a la inversión que se haya realizado en el territorio. En el ordenamiento jurídico colombiano, la protección de estos derechos es dada por los mecanismos de resolución de controversia inversionista-Estado. En esta etapa denominada arreglo directo, establecida en la resolución 305 del 2014, la cual consideramos se debe fortalecer en la búsqueda oportuna y óptima de soluciones, evitando que la controversia llegue a una vía arbitral. Para ello es esencial la participación más activa de la entidad con la que se originó el conflicto, la intervención de terceros interesados, afectados directa e indirectamente por las decisiones que se tomen en esta etapa o por la eventual afectación de sus derechos e intereses. El laudo tiene una gran importancia más allá del caso específico, pues establece un precedente importante para la interpretación y ejecución de contratos administrativos, generando un precedente jurídico y creando la necesidad de gestión de contratos más eficientes por parte de las entidades públicas, aumentando la seguridad jurídica estatal.